Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y ante todo, bueno, primero el agradecimiento al gremio por haber tenido esta iniciativa, que cuando ellos, bueno, nos plantearon el tema, nos pareció muy importante y muy significativo, que además la primera actividad que realicen en este nuevo camino que están también emprendiendo sea esta jornada y que tiene que ver con la defensa pública. La verdad que para mí es muy importante, además cuando, por un lado para definir el lugar, ya que si, bueno, una jornada organizada por las trabajadoras, que lo hiciéramos en un lugar que tuviera que ver con la historia sindical argentina y con los trabajadores argentinos, como es este lugar, y que, bueno, donde nosotros de la defensa pública venimos acá para conversar y discutir cuál es nuestra manera de ver el Poder Judicial en general, el rol del Poder Judicial en la sociedad y en particular de la defensa pública en concreto. Y como dijeron acá los compañeros, evidentemente para nosotros los trabajadores es un factor central en nuestra gestión. En un punto todos, más allá de nuestra función, somos trabajadores del Estado, cada uno en su lugar y con su función, pero evidentemente esa cualidad en común todos las tenemos. Y al menos yo creo que eso sucedía en las anteriores gestiones y esto lo profundizamos en esta. Digo, no puede haber una gestión de ninguna institución del Poder Judicial sin una relación y sin un compromiso de los trabajadores en esa gestión. Así que para nosotros esto es realmente muy importante. 3-4 cosas me gustaría simplemente señalar como para dar comienzos a estas jornadas y después escuchar los paneles en los cuales diferentes actores están participando. Y que tiene que ver con algunas definiciones políticas que creo que son centrales en nuestra gestión. Es cierto, le pusimos esta idea un poco exagerada de nuevo paradigma, pero tampoco se trata de decir que es una gran innovación, se trata de profundizar muchas cuestiones que ya han sido generadas en las gestiones anteriores de la Defensoría y construyendo sobre la base de lo que consideramos positivo, ir perfeccionando y mejorando cada una de nuestras instituciones. Creo que en el Poder Judicial además, si bien en la ciudad tenemos muy poco tiempo de existencia, sí hemos vivido en los diferentes ámbitos muchos conflictos y creo que hemos aprendido que no se trata luego de que viene una gestión de negar todo lo que ha habido en las gestiones anteriores. Eso ha sucedido en otros ámbitos, tenemos una historia y creo que tenemos un aprendizaje al respecto y creo que en ese camino no es beneficioso para nadie. Así que es un nuevo paradigma, pero en el sentido de profundizar una serie de líneas y de aspectos que ya estaban presentes, al menos en la gestión de Mario Kesterborn, que es la inmediata anterior a la que estamos nosotros. Y en cuanto a definiciones políticas, creo que el primer punto para mí que es muy importante y es el trabajo que nosotros llevamos a cabo es un trabajo colectivo. Eso significa que es un trabajo que no puede ser realizado de manera individual. Eso creo que sucede en todo trabajo, en toda actividad humana. Todas las actividades humanas son actividades colectivas, incluso a mi entender la actividad intelectual, que muchas veces se considera que es algo puramente individual. Alguien en realidad puede pensar algo porque muchos otros han pensado algo anteriormente, muchos están pensando simultáneamente. Y creo que lo que hacen las personas es captar algo que realmente está y lograr expresarlo. Y eso es algo mucho más colectivo que individual. Si eso sucede en la pura tarea intelectual, donde creo, como les dije recién, que hay más un mito de la individualidad que trata de ocultar este trabajo colectivo de la sociedad,
Eso mucho más sucede aún en las instituciones, en las organizaciones y en los ámbitos diferentes de trabajo como este que es en el ámbito público. Entonces hay una cuestión genérica que es central, el trabajo colectivo, pero para nosotros es hacer consciente que es un trabajo colectivo y de qué manera esto lo llevamos a cabo. Claro, a veces hay ámbitos donde el Poder Judicial, donde lo colectivo puede parecer más diluido. En un juzgado, un juez puede realizar su actividad, el juez del juzgado 15, tal vez sin tener mucha relación con lo que sucede en el juzgado número 16. Eso no puede suceder en el ámbito de la defensa pública, porque hay un conjunto de defensores que tienen que actuar colectivamente más allá de la responsabilidad que cada uno tenga por las causas que tramita y más allá de las responsabilidades que cada uno tenga por la organización jerárquica por la cual se ha organizado el Poder Judicial. En realidad, puedo hacer una nota al pie, creo, porque los legisladores han seguido la costumbre de organizar el Ministerio Público y a su vez la propia justicia de acuerdo a formas jerarquizadas tradicionales. A mi entender, no necesariamente una justicia tiene que estar organizada jerárquicamente, se organiza, y menos aún el Ministerio Público. Uno podría pensar una defensa pública, igualmente la tarea de la Fiscalía, donde una persona sea responsable del expediente en toda la existencia de ese expediente, sin que existan las jerarquías tradicionales a las cuales están habituados el Poder Judicial. Lo que sucede es que el Poder Judicial, por su propia cultura tradicional, es una cultura eminentemente jerárquica y es muy difícil erradicar esa forma de pensar y de organizar el trabajo y la organización de los tribunales. Pero al menos es la que tenemos, pero por eso digo, más allá de las funciones de cada uno, de las diferentes instancias y demás, la tarea de la defensa pública tiene que ser una tarea eminentemente colectiva. No puede ser que en la Defensoría 1 se trabaje de una forma y la Defensoría 2 de otra, y en la 3 y en la 4 de otra, en el ámbito contencioso de una manera y en el penal de otro, sino que tiene que haber un trabajo conjunto. Y eso evidentemente exige un esfuerzo de los que trabajan en el Poder Judicial, de los trabajadores, de los funcionarios, de los magistrados, de la administración. Es un esfuerzo que tenemos que hacer en contra de la propia cultura de la que formamos parte, que conspira contra el trabajo colectivo. Porque el trabajo colectivo significa muchas cosas, significa, por ejemplo, compartir el conocimiento, compartir las maneras de trabajar, compartir lo que uno ha escrito y lo que ha hecho. Y todo eso es algo que es preciso tener una propia práctica para poder realizarlo. Y para nosotros, en nuestra gestión, creo que eso es algo muy importante y a lo cual queremos que eso solo puede suceder si las personas están involucradas, porque no puede haber un trabajo colectivo y reflexivamente colectivo sin que las personas que intervengan no tengan conciencia y no consideran que eso es algo adecuado o positivo. Entonces necesitamos generar los mecanismos a partir de los cuales eso sea considerado relevante y significativo por todos los que participamos en el Poder Judicial. Por eso, entre otras cosas, hemos generado, por ejemplo, un sistema de coordinación, que no lo consideramos algo puramente burocrático, sino de qué forma, por ejemplo, en las zonas penales o de qué forma en el ámbito de la defensa contencioso podemos generar criterios comunes. Por ejemplo, para actuar, cómo podemos discutir nuestros argumentos ante cada uno de los casos, porque más allá de la singularidad de las situaciones, nos encontramos ante casos genéricos que son relativamente semejantes y que pueden dar respuestas relativamente semejantes. Entonces la cuestión es cómo trabajamos en conjunto, cómo nos reunimos, cómo deliberamos, cómo debatimos y cómo hacemos esa tarea en común. Eso exige a la vez, como todos tenemos una historia, una cuestión de puestas entre paréntesis de algún aspecto de nuestra historia y de nuestra subjetividad, porque en el Poder Judicial hemos participado todos mucho tiempo, creo que nosotros tres nos podemos dar fe, y en ese tiempo uno ha tenido enormes discusiones, ha tenido peleas, debates, diferencias políticas, diferencias institucionales, diferencias en el modo de trabajo y demás,
Y entonces lo que exige el trabajo colectivo es no que uno converse con un amigo, que es lo más fácil y que uno lo que desea hacer cotidianamente, sino que uno trabaje en conjunto con una persona con la cual tal vez no tenga la más mínima simpatía y tenga las mayores diferencias políticas y de todo tipo, y entonces cómo uno puede en favor de la institución superar y a pesar de todas esas circunstancias trabajar en conjunto. Y como dije, con las participaciones gremiales, con las elecciones, con un sinnúmero de cosas, todos nos encontramos en algún momento enfrentados a otros en nuestro Poder Judicial. También les pasará a ustedes en la vida interna gremial o con los otros gremios o con otros colegas y demás, pero todo eso no implica que uno no pueda efectivamente trabajar en favor de la institución con la cual uno está comprometido, que es el Poder Judicial y en mi caso la defensa pública. Eso exige algo que para mí es muy importante y que no viene exigido ni por las reglas del trabajo, ni por las reglas institucionales, ni por nada que sea una disposición formal, y que es el involucramiento subjetivo de cada uno con la tarea que realiza. Y eso es algo que la verdad es una de las mayores satisfacciones que yo he recibido al llegar al Ministerio Público, y es encontrar gran cantidad de personas que no cumplen su trabajo formalmente, sino que están involucradas en toda su existencia con la tarea de la defensa pública. Y eso es algo que considero esencial para la gestión. Es decir, uno no realiza una tarea profesional o una tarea que ocupa ciertas horas del día o con la cual uno no tiene ningún tipo de identificación y que podría estar realizando cualquier otra tarea jurídica semejante. Creo que la tarea de la defensa pública, por diferentes circunstancias, algunas de las cuales podré mencionar después, requiere ese involucramiento subjetivo de cada uno de nosotros en la tarea y un compromiso con la función de la defensa pública. Creo que todo esto a su vez tiene que ver con algo, y es que cada cual, nosotros vivimos en un poder judicial que tiene muchísimas divisiones, y lo que yo he visto a lo largo de estos años es que hay una tendencia que es negativa a profundizar esas divisiones. Cuando uno está en los tribunales es la distinción entre la jurisdicción y el consejo, o viendo todo ese conjunto, la distinción entre los tribunales, el Consejo y el Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público, como la división muy tajante entre quien está en la Fiscalía y quien está en la Defensoría, o a veces era la división entre los magistrados y los funcionarios, en otra época era la división entre los magistrados y los funcionarios del Consejo, y cada vez que se han querido profundizar esas divisiones, eso en el mediano plazo ha redundado en contra del conjunto de todos los que participamos del Poder Judicial, más allá de que muchas veces en el origen de esas diferencias haya algo de razón, pero ese algo de razón tiene que ceder ante una cuestión de mayor largo plazo, y que es nuestra identificación como miembros del Poder Judicial, y donde finalmente la razón de ser de todos los que formamos parte de este Poder Judicial no somos nosotros, porque finalmente si esto existe es porque le brindamos un servicio a alguien, y entonces lo importante no es ni los tribunales, ni la Fiscalía, ni el Consejo, etcétera, sino la persona a la cual nosotros le tenemos que brindar un servicio en particular. Y eso en el caso de la defensa pública es importantísimo, porque nosotros tenemos una relación cotidiana, constante, con las personas, y es con las personas que están afuera del mundo del Poder Judicial. Y eso es algo, normalmente hay que reconocerlo, que es algo muy difícil. Es mucho más fácil tener relación con expedientes, con papeles, o interactuar con otro colega, o interactuar internamente, a tener relaciones humanas existenciales con personas que si llegan a la defensa pública, y todos tenemos esa experiencia, yo la tuve hace 2 minutos con una persona que vino a la Defensoría General, a reclamar justicia, y cuando llega a nosotros significa en alguna de las posibilidades que eso sucede, y es que recorrió toda la administración, recorrió un sinnúmero de lugares del Estado y no tuvo una respuesta. Entonces, cuando llega a nosotros, no llega con la mejor simpatía, ni el mejor de los ánimos, ni con la mejor actitud, porque es una persona
que reclama algún tipo de derecho y la sociedad y el Estado hasta ese momento no le contestan, y tardó semanas en recorrer muy probablemente oficinas, pasillos, funcionarios, no funcionarios y todo tipo de agentes, y entonces cuando llega la defensa pública evidentemente no llega en sus mejores condiciones. Eso exige de toda la defensa pública, digamos, una actitud y una práctica especial para tener una relación con todas las personas con las cuales nosotros tratamos. Pero a lo que voy es que lo fundamental no es que uno sea trabajador, funcionario, magistrado o lo que fuese en el ámbito de la administración de justicia, sino que todos trabajamos en función de esa persona que reclama el ejercicio de un derecho, al menos de un derecho que él cree que tiene, que puede ser que sí o que no, pero está en nosotros ver qué es lo que hacemos con esa situación. Y en ese sentido creo que, al menos en nuestra gestión, creo que tenemos que reflexionar continuamente sobre nuestra relación con la sociedad y con las personas y con la comunidad con la cual estamos en relación. Y en ese sentido creo que una de las primeras cosas que hay que ver es que tenemos diferentes relaciones con diferentes individuos y diferentes grupos de personas, que cada uno de ellos merece un tipo de reflexión en particular. Por ejemplo, en esta experiencia de pocos meses que hemos estado en la gestión, creo que nos debemos una reflexión y una práctica sobre cómo nos relacionamos con las personas que tienen padecimientos mentales. Hay una ley de salud mental que reconoce enormes derechos a las personas que tienen un padecimiento mental. Pero a su vez, y nosotros tenemos un rol muy importante en asegurar esos derechos, pero a la vez en nuestra vida cotidiana tenemos un trato muy continuo con personas que tienen padecimientos mentales, y eso es algo que toda persona que atiende una mesa de entrada, que recibe a una persona con estas características, sabe de la dificultad y de toda la complicación subjetiva que significa tratar con una persona que tiene un padecimiento mental. Entonces eso va a exigir, creo, de nosotros educarnos en esa tarea y ver de qué forma podemos hacer ese servicio de la forma más responsable y educada y razonable posible, y justamente en compatibilidad con una ley de salud mental para la cual nosotros vamos a ser uno de los sujetos fundamentales para lograr que esa ley efectivamente tenga aplicación en la ciudad de Buenos Aires, algo que por diferentes razones, en parte por la exigencia de la ley, en parte por la propia historia de la cual venimos, es algo muy dificultoso. En ese sentido, a mi entender, tal vez se hablaba de la defensa integral. Yo creo que es algo un poco más amplio en la medida que nuestra tarea como defensa pública no se agota en el hecho de defender una persona, sino que somos unos agentes culturales de la promoción, de la difusión y del afianzamiento de la cultura de los derechos humanos. Entonces, esa tarea institucional como miembro de la defensa pública excede el hecho de nuestra obligación específica de defender en tal o cual circunstancia a una persona. Eso significa que nosotros tenemos que ser actores protagónicos de la cultura de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Y en lo que se refiere, ya que hablamos del caso de las personas con padecimiento mental, uno de los déficits que tenemos en nuestra ciudad, que es una de las exigencias de la ley de salud mental, es que tiene que existir un órgano de revisión local, es decir, un órgano específico encargado de monitorear y de tener diferentes intervenciones en el ámbito de la salud mental, y hasta tanto no se establezca el local, realiza las funciones en el ámbito local el órgano federal. Y en ese camino esta semana estamos presentando un proyecto para crear ese órgano de revisión de la salud mental en el ámbito del Ministerio Público, a fin de ir cambiando y ejerciendo nuestra autonomía en la ciudad, toda la cultura y la problemática y la institucionalidad que se refiere a la salud mental en nuestra ciudad. Pero esta relación con los vecinos yo creo que nosotros la tenemos que ir
cambiando y profundizando en algunas líneas que ya existen en la Defensoría. Porque es cierto, por un lado hay vecinos y que reclaman justicia y acceden y vienen al ámbito del Ministerio Público, o en el caso penal, si no designan un abogado, no tienen uno, actuamos directamente nosotros. Pero a mi entender, nosotros tenemos que tener una política activa con respecto a la relación con la comunidad. Esto que significa que nosotros tenemos que estar en todo el territorio de la ciudad, pero finalmente en aquel sector de la ciudad donde hay mayores dificultades, donde los derechos sociales, los derechos humanos en general y los derechos sociales en particular, tienen su mayor grado de inefectividad, para decirlo de alguna forma, donde las desigualdades de nuestra sociedad y de nuestra ciudad se ven con mayor intensidad, que es en toda la zona sur de la ciudad. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos esperar pasivamente que vengan personas que de pronto descubrieron que existe el Ministerio Público de la Defensa y acudir a nosotros, sino que nosotros tenemos que estar en el territorio de la ciudad y a elaborar estrategias para poder tener relaciones con los vecinos, relaciones con las instituciones de la comunidad y generar vínculos que vayan más allá de una persona que viene a hacer una consulta a una oficina del Ministerio Público. Y entonces para nosotros es fundamental algo que muchas veces es una frase hecha y un lugar común, como sucede en muchas cosas jurídicas, como es el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia la tenemos que vivir realmente, y para ello necesitamos generar prácticas que efectivamente hagan que haya un acceso a la justicia. Por eso estamos en un proceso de reelaboración de todo lo que es la orientación al habitante, para poder hacer algo más que esa orientación al habitante, sino tener otro tipo de relación en el territorio de la ciudad, con las organizaciones de la ciudad y con los vecinos de la ciudad, en todos aquellos lugares donde se vive la desigualdad, o como hay una frase hecha, viven las personas vulnerables. Expresión, les hago otra nota al pie, que yo siempre lo tomo con mucho cuidado, porque yo entiendo que se habla en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos y todo el mundo habla de personas vulnerables, pero a mi modesto entender ese vocabulario surge respecto a personas que estaban en situaciones objetivamente vulnerables por cuestiones físicas, de salud, etcétera. Pero lo que se trata de todos los problemas sociales que vive la Argentina y que vive en particular la ciudad, no son personas vulnerables, sino que son personas que, por las características de los procesos sociales que vivió la República Argentina, han sido convertidos en vulnerables. Porque no hay nada que diga que una persona tiene que estar en esa situación. Entonces, todas las personas nacemos con igual capacidad, con igual situación de dignidad jurídica, y es la propia práctica social la que hace que algunas personas estén en una situación y en otra, y lo que uno esté en esa situación tampoco no por una cuestión de merecimiento individual o de desidia individual, porque hay políticas generales, macroeconómicas, que generan ciertas situaciones, y los individuos en particular no son responsables de las consecuencias de las políticas macroeconómicas que se ha llevado la Argentina hasta el año 2003 y que generaron desigualdad estructural, exclusión, desempleo, etcétera, etcétera, y las personas individuales no son responsables de estar excluidas, de ser desempleados y no tener acceso a todos los servicios públicos a los cuales debieran hacerlo. Entonces no son personas de por sí vulnerables por alguna razón objetiva, sino que son vulnerabilizados por el proceso social. Y acá me gustaría señalar algo muy importante que yo fui aprendiendo en estos meses de actuación de la defensa pública, y es que las personas viven en situaciones indignas, porque viven en asentamientos, en lugares donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde casi no llega la salud, es difícil que haya educación, no hay la recolección de basura, la ciudad no hace las calles, no hay alumbrado, no hay barrido, no hay limpieza, no hay ninguno de los servicios más básicos que la ciudad
tendría que hacer. Pero sin embargo, en esas situaciones indignas, las personas habitualmente sobrellevan con mucha dignidad esa situación. Y entonces eso es algo para mí muy importante para señalar, porque son personas y en muchas ocasiones tienen una conciencia política, jurídica y social mucho mayor que la que uno ve en otras circunstancias, y a veces yo diría mucho mayor que lo uno ve al interior de nuestro Poder Judicial, más allá de toda la cultura y educación y situación social que tenemos como Poder Judicial. Y creo que eso es algo muy importante, y es algo muy importante para destacar en la defensa pública, y es algo que tiene que ver también con cómo pensamos el trabajo profesional, ¿no? Porque muchas veces lo que se ve es que hay alguien que es el abogado o es el que está en una institución o en el Poder Judicial, que es el que sabe y que se encuentra con una persona que no sabe, y entonces lo que nosotros le damos es el saber que esa persona no tiene. Y lo que nosotros vemos habitualmente es que las personas primero saben mucho más de lo que nosotros creemos que ellas saben, en general saben mucho más de lo que ellos creen que saben, en términos de derechos, de cultura, de actuación política, de responsabilidad política, etcétera, etcétera. Y eso es algo, creo que es muy importante, y muy importante que nosotros también lo destaquemos, porque finalmente en muchas circunstancias lo que hacemos es acompañar jurídicamente a alguien que tiene su propia estrategia, su propio conocimiento, su propia actitud ante el mundo. Entonces lo que nosotros hacemos es colaborar jurídica e institucionalmente con lo que ellos tienen que hacer. Esa diferencia de cultura, yo la vi en un caso contencioso muy reciente, que es el de la urbanización del barrio Rodrigo Bueno, donde hay vecinos que tienen una enorme conciencia política y jurídica, y a mi entender sus conocimientos jurídicos, su cultura ciudadana, para decirlo de alguna forma, es mucho mayor que la del Poder Judicial, que le dio una respuesta a la cual, a mi entender, es absolutamente insuficiente y negadora de la realidad en la cual nosotros vivimos. Y algo que no puede suceder en el Poder Judicial, y menos nos puede suceder a nosotros, que resolvamos los problemas jurídicos como si no estuviéramos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no vivimos ni en Suecia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en un lugar etéreo. Vivimos en la ciudad de Buenos Aires con la realidad de Buenos Aires. Y algo que ha sucedido en ese caso, y es algo que no creo que tiene que suceder en el Poder Judicial, no tiene que suceder con los jueces, menos tiene que suceder con nosotros, pero nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, es que haya miembros del Poder Judicial que resuelvan sobre las personas de cierta persona y que tengan que ver sobre un lugar, en ese caso sobre la urbanización de un barrio, sin ir al lugar. Es decir, eso es algo, a mi entender, incomprensible, y que es el síntoma de un Poder Judicial que está encerrado en sí mismo y que considera mucho más importante el argumento jurídico abstracto inserto en un expediente judicial que personas reales que están viviendo en un lugar real y que le hacen un reclamo real y humano a las personas que están en el Poder Judicial. Eso hace que viene con lo anterior, con el sentido de que yo les decía de esperar a que las personas vengan. Nosotros tenemos que estar en los lugares, porque nosotros sí que no podemos no estar en ese lugar, no conocer el barrio, no conocer sus calles, porque después cuando vamos a hacer una demanda al Poder Judicial y decir, bueno, ustedes no han ido ahí, nosotros es que estuvimos ahí y tenemos un trabajo cotidiano en esos lugares. Y eso creo que es lo que tenemos que tener en todos los lugares de la ciudad, relaciones con las personas, que claro, en los términos tradicionales que se piensa en la defensa pública, o si ustedes quieren incluso la tarea profesional de los abogados, es la relación de confianza entre un cliente y una persona. Pero lo que voy es que tenemos que tener, al menos en ese tipo de casos, una relación de confianza de otro tipo, porque es una relación cotidiana y tal vez de años en las cuales vamos a estar en relación con esos vecinos de la ciudad, porque finalmente sus problemas no van a terminar. Y entonces ahí hay que generar una relación que
eso ya es una práctica que ya existe en la defensa pública. Cuando uno ve toda la problemática de los sin techos, y los sin techos vienen a la defensa pública, porque fue la defensa pública, ya en el origen del Poder Judicial, la que puso el foco en ese tema e instó a los jueces a que intervinieran, y cuando los jueces van diciendo que no, son los que insisten con sus recursos, con sus demandas, con una pelea cotidiana y que no concluye. No es que en algún momento vamos a tener un fallo favorable que va a terminar la situación, porque el problema estructural existe y porque lamentablemente el Poder Judicial cada vez resuelve de forma más dificultosa frente a la situación y con criterios más negativos, más regresivos, más conservadores, o como a ustedes les guste mencionar. Y entonces, si esas personas siguen acudiendo a la defensa pública, es porque saben que ha habido años de dedicación de defensores, de trabajadores, de empleados que han escuchado esa situación y que los han acompañado en todo su debate, y un debate que va a continuar por muchos años, porque siempre vamos a tener resoluciones adversas. En realidad lo más probable es que tengamos resoluciones adversas. A mi entender, es como que vivimos un espejismo por algunos años, donde creíamos que teníamos una jurisprudencia muy favorable, acorde con los tiempos, y en realidad eso lo tenemos que computar dentro de lo inverosímil, no de lo verosímil, donde lo más que habitualmente que vamos a recibir es que primero que usted no va a acceder a la justicia, después que no va a tener un derecho, después que no lo probó, después que no le corresponde, y esa es la experiencia, por otra parte, a la cual nos tenemos que acostumbrar, lo cual hace que el trabajo en la defensa pública tenga unos condimentos que no lo tienen el trabajo, por ejemplo, en propios tribunales, porque es un trabajo donde uno tiene todas las fuerzas del contexto de manera adversa, y entonces uno tiene que superar esa cuestión de adversidad y tiene que tener la convicción y la fortaleza de que por más que vayan diciendo que no, uno tiene que insistir, tiene que desarrollar la imaginación, el conocimiento y el esfuerzo para poder encontrar la vía a través de la cual esa persona, que finalmente o es la que no tiene agua, la que vive en la calle, la que tiene realmente el problema, encuentre de alguna forma la solución a sus problemas. Porque también sucede otra cosa, que es otra problemática estructural que hace que nosotros vamos a tener que seguir actuando cada vez más, y es que los problemas estructurales existen, y al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires no es una prioridad política solucionar esos problemas estructurales que tiene la ciudad de Buenos Aires, como lo vemos en el presupuesto de vivienda. Digamos, más allá de los discursos, esa es la prueba empírica de si eso es una prioridad o no, y es claro que no es una prioridad. Entonces es claro que si no es una prioridad política, el problema político, social, cultural, humano va a seguir existiendo, y va a existir la demanda hacia la defensa pública. Ese fue el sentido o con esto que les mencioné recién, de cómo pensamos los paneles que vienen a continuación. Uno con toda la problemática que se plantea en un edificio, que es el Elefante Blanco, y otro toda la problemática con el llamado barrio Papa Francisco. Para hablar del primer caso, ahí creo que algo que es muy importante, y el defensor, los funcionarios y la propia gente del barrio que está presente para esa mesa lo que puede mencionar es que no se trata de una relación ocasional con un vecino, con una persona que vino a una consulta y vemos cómo solucionamos esa situación, sino que hubo que hacer primero todo un trabajo de conocimiento con los vecinos, de relación, de confianza, y de una confianza muy cotidiana que permita generar una tarea y pensar el caso, pensar el conjunto del caso, hasta dónde lo pensamos, y luego un trabajo, creo yo, de aprendizaje mutuo y de conciencia mutua. Es decir, son los propios vecinos los que van pensando que tal vez en vez de demandar A hay que demandar B, que el momento propicio es este u otro. No es algo que surge simplemente de una reflexión jurídica de un experto que ve cómo tiene que solucionarse el caso. Porque finalmente no somos solo los expertos que venimos de afuera para solucionar una situación, sino que justamente estamos en conjunción con las personas para ver de qué manera y de forma colectiva podemos solucionar un problema. Y creo que
en ese caso creo que es donde se ve notoriamente esa situación. El otro tiene la importancia donde hemos actuado en la parte penal, en la parte contenciosa, y hay un problema de enormes dimensiones que también exigió y exige que nosotros estemos en el lugar en donde ocurre el problema y donde hay muchos actores donde resuelven la situación a distancia. Y la verdad no se pueden resolver ciertas cosas a distancia, hay que estar ahí, vivir, saber qué es lo que sucede y qué es lo que va sucediendo cotidianamente. Y eso, por otra parte, es una experiencia no solo intelectual, sino solo física, ¿no? Porque uno puede pensar en cualquier lugar, pero cuando uno va a un lugar lo que hace es moverse uno mismo, no su pensamiento, a un lugar e interactuar con las personas y ver cómo es el piso, cómo es el cielo, cómo es una pared, cómo las personas hablan, en dónde están cotidianamente, etcétera, etcétera. No sé si tengo tiempo, pero me gustaría decir dos o tres cositas más. Sí me gustaría señalar algo que por lo cual también es muy importante hoy en día la defensa pública. Y es que lamentablemente, a mi entender, cada vez tiene más peso en nuestra sociedad y en el sentido común de nuestra sociedad una cultura penal autoritaria. Lamentablemente ante los problemas que vive nuestra sociedad, que tienen múltiples causas, que son de una complejidad social muy intensa, hay intentos o hay todo un discurso, toda una reflexión de que la solución a esos problemas va por la vía del sistema penal y va en particular por mecanismos más restringidores, no sé si existe la palabra, de la libertad personal, limitadores de las garantías procesales y de mayor severidad en las sanciones que hay que legislar. A mi entender, eso es una manera absolutamente errada de enfocar social y colectivamente el problema e implica de alguna forma deconstruir o destruir los mayores logros del derecho penal liberal, que ha sido, a mi entender, uno de los frutos intelectuales y políticos más importantes del pensamiento ilustrado, liberal y racional europeo. Y eso surgió como consecuencia justamente de verificar empíricamente de qué sucede con la concentración del poder, con las diferencias del poder y con que el poder naturalmente tiende a ejercerse cada vez más y ejercerse de forma arbitraria, sea estatal, privado, por cualquier lugar donde hay una concentración mayor de poder a otra va a tratar de ejercerse. Y entonces el pensamiento liberal tomó conciencia de eso, tomó conciencia de lo que significa ese poder en manos del aparato represivo del Estado y entonces se fueron elaborando muy lentamente y a través de muchas tradiciones políticas y jurídicas un sinnúmero de garantías que hacen a la estructura del derecho procesal penal actual y a cómo se piensa el derecho penal, la teoría del delito y la aplicación de las figuras jurídicas a cada uno de los casos concretos. Todo eso hoy en día se quiere criticar bajo expresiones como el garanto abolicionismo, etcétera, o diferentes expresiones despectivas respecto a lo que es el derecho penal liberal en sus estructuras más básicas. Y dada esa cultura, creo que el actor fundamental del sistema penal es la defensa pública, porque es el actor que en cada uno de los procesos es el que tiene que asegurar el debido proceso ante los jueces, ante los fiscales, ante los diferentes actores que están en juego. Obviamente, el juez es un actor central porque es el que toma la decisión, pero ante la diversidad de jueces, instancias judiciales, etcétera, el que finalmente en quien recae la responsabilidad última de en cada proceso decir que no hay una garantía que no se está respetando, eso recae en la defensa pública. Y eso hace que ya sea un actor tradicionalmente molesto en el proceso, vaya a ser cada vez más molesto, porque cada vez hay menos garantías, cada vez los procesos son más dificultosos, y eso lo vemos
en un sinnúmero de situaciones pequeñas en todos los procesos, por ejemplo, en la interpretación de las reglas procesales respecto a la usurpación. Y entonces es dificultoso, parece ser que puede no haber audiencias, que puede haber efectos con recursos no suspensivos y así sucesivamente. Una serie de circunstancias que bajo ciertos argumentos lo único que hacen es restringir algo tan básico y elemental que es el derecho de defensa ante la acusación pública que realiza el Estado. Y entonces nosotros tenemos un desafío muy grande porque a la vez cotidianamente lo que reclamamos es que cada vez tengamos más autonomía, entonces cada vez tengamos mayor competencia con mayor cantidad de delitos. Eso significa que con respecto a mayor cantidad de situaciones vamos a tener que asegurar las garantías procesales de cada una de las personas que se encuentran en esta situación. Y tal como, al menos yo evalúo el desarrollo de nuestra cultura, va a ser cada vez más difícil sostener la cultura penal liberal ante los tribunales, ante los órganos legislativos y ante el sentido común mismo de los miembros de nuestra sociedad. Y si eso es importante finalmente porque las garantías procesales lo que resguardan en última instancia es un valor que es el valor más importante, uno de los más importantes de nuestro sistema constitucional, que es la libertad. Y entonces la libertad es mucho más importante que la seguridad o que otro sinnúmero de valores que están en nuestro sistema. Por eso todo el sistema penal ha puesto un sinnúmero de resguardos de ese valor, porque es preferible perder otros valores antes que haya riesgos a algo que es tan central para nuestro sistema político, para nuestra vida, que es la libertad. Igualmente, yo generalmente me gusta citar este texto, que es un texto de Sartre que se llama La República del Silencio. Finalmente, la libertad nunca nos es arrebatado. No, porque en ese texto Sartre dice algo interesantísimo, y es: nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Algo, por otra parte, que va contra el sentido común, donde uno no es libre cuando vive bajo una dominación autoritaria. Lo que él decía, que justamente uno en esos momentos es donde es más libre y donde la libertad y el ejercicio de la libertad de cada uno cobra el mayor valor, porque cada decisión que uno toma pone en juego cuál es el valor que uno le da a la libertad propia y a la libertad de otro. Por ejemplo, él decía, en cada momento uno tiene que enfrentar la posibilidad o la opción de si uno delata a alguien o no, y de asumir las consecuencias de lo que eso sucede. Y eso es una decisión que cada uno en su individualidad lo toma libremente. Y estando bajo la ocupación es justamente cuando esa decisión toma el mayor valor para tomar. Pero lo cierto es que justamente, bueno, además hay todo un sistema político que nosotros queremos y queremos resguardar para asegurar la libertad en toda su formalidad, y ahí es donde interviene la defensa penal. Bueno, yo creo que hablé demasiado, pero eso es como muy escuetamente, y algunas de nuestras ideas políticas o funcionales sobre el Poder Judicial y la defensa pública que en este momento estamos desarrollando. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es continuar con las jornadas, que hablen los paneles y poder conversar entre todos.